El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5. Fog, niebla, era el lugar secreto por excelencia en la base aérea de Edwards. Lo llamábamos así por la neblina que cubría la zona casi permanentemente. Era lo ideal para no ser observado. Con el tiempo, Fog terminó convirtiéndose en un monstruo. La zona restringida se alzaba al noroeste del lago seco Roger. Se hallaba apartada de todo, pero relativamente próxima al núcleo de la base, así como a la carretera 58 que une las poblaciones de Mojave con Sil y Borón. Las dimensiones de Fog eran considerables. Formaba un gigantesco triángulo equilátero de 10 kilómetros de lado. Las joyas eran la 0624 y el llamado Hangar Rojo. La primera era una pista de hormigón de casi 8.000 pies. El segundo, pero iré por partes. Otras pistas, pintadas en negro, cruzaban el desierto. Por el este, a poco más de 30 kilómetros, discurría la 395, la ruta que escapa hacia el norte y hacia el sur. Fog, en definitiva, era un enjambre de pabellones, oficinas y hangares en completo desorden, todos confidenciales, aunque no se supiera por qué. El complejo fue dotado de altas alambradas espinosas, zanjas antitanques, cámaras de seguridad, barreras de infrarrojos, una carretera que corría paralela al perímetro, perros especialmente adiestrados, las inevitables líneas rojas, recuerdo media docena rodeando algunos hangares altamente sensibles, guardias por todas partes, incluidos los tejados, y por supuesto los smokers. Había zonas a las que solo se tenía acceso con las tarjetas de niveles rojo y violeta. Era el caso de la ciudad subterránea, a la que me referiré más adelante. Era divertido. En la Fog lo primero que mirábamos no eran los ojos de una persona, sino el color de la tarjeta. El segundo rey de la Fog, como decía, era el Z412. Lo llamábamos Hangar Rojo por el color de los muros y de la techumbre de plomo. Era uno de los edificios sobresalientes de la zona restringida, debido a los archivos allí contenidos y a la gran plataforma circular en la que subían y bajaban los prototipos secretos. En una de las dependencias del hangar rojo se encontraba el despacho de Curtis. Lo conocíamos como el ahumadero. El resto era un laberinto de salas y dependencias. Allí trabajaba parte del equipo de caballo de Troya. Y he dejado la descripción de los smokers para el final, no por casualidad. La USAF se sentía orgullosa del invento. Era una de las claves del éxito de aquella zona, repetían los generales en voz baja cuando visitaban la ciudad subterránea o el resto de la Fog. Dios santo, qué mediocridad. La Fog disponía de dos smokers, uno al este y otro al oeste. En palabras simples, consistían en sendas bocas a 5 metros por debajo de la superficie que vomitaban niebla cuando los responsables del campo así lo consideraban. Era una niebla densa y perlada que se apoderaba del triángulo en cuestión de minutos. Una tela de araña de tubos de torio de 2 milímetros sobrevolaba la zona a 10 metros del suelo, manteniendo el humo encarcelado merced a los campos gravitatorios que actuaban como tapadera.
Los smokers y la calima natural existente en el lago seco de Roger hacían prácticamente invisible la zona restringida de Edwards. Ningún observador estaba capacitado para descubrir lo que se cocinaba en aquel remoto paraje. Y sinceramente fue mucho y de enorme trascendencia lo que se experimentó y se experimenta todavía en la base de Mojave. Mientras los smokers arrojaban niebla, la circulación rodada en la Fog estaba terminantemente prohibida. Otros edificios notables en aquel complejo súper secreto eran los hangares 5 y 1, ubicados también al este y en el oeste de la zona restringida, respectivamente. En ellos se camuflaban 3 poderosos elevadores que comunicaban la ciudad subterránea con la superficie. Y se preguntará el hipotético lector de estas memorias, ¿por qué procedo a desvelar parte de una instalación militar secreta? ¿Por odio? ¿Por venganza? ¿Como resultado de la inconsciencia? Lo he meditado profundamente y entiendo que la razón no tiene nada que ver con lo referido. La explicación es simple. Los militares son ciudadanos al servicio de la comunidad. Esa comunidad paga y lo sostiene. Cualquier secreto militar es un insulto al ciudadano. Aún así, yo he guardado algunos. Soy tan pecador como ellos, pero no pretendo desviarme de lo esencial. A las 7:20 de aquel lunes 16 de julio de 1973, el jeep de la policía militar se detuvo en la esquina este del referido hangar rojo. La calima, ajena a lo que estaba a punto de suceder, lamía los edificios con cierto aburrimiento. Se veía y no se veía. Conocía bien el lugar. Saltamos del vehículo y nos encaminamos a una pequeña puerta metálica disimulada en el muro rojo. Uno de los militares pulsó un timbre y esperamos. Nadie habló. Siguiendo la costumbre, me dediqué a observar. Esta vez reparé en los subfusiles automáticos que portaban los policías. Aparecían relucientes. Eran M3A1 de fabricación norteamericana. Probablemente procedían de Ithaca Junco. No creo que pesasen más allá de 3 kilos y poco. Munición 9 milímetros o quizás 11,43 milímetros, cargador extraíble 30 balas, cadencia de tiro 350 a 400 disparos por minuto, una joya. En mis tiempos lo llamábamos Greagun por el parecido con las pistolas engrasadoras. El mecanismo de puntería era fijo, con un alza que permitía disparar a cosa de 100 yardas, alrededor de 90 metros. Había prestado buenos servicios durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea y Vietnam, y de pronto me sentía avergonzado. Estaba admirando un arma, algo ideado para herir y matar. No era eso lo que predicaba el Hijo del Hombre. Los policías me repasaron de arriba abajo intrigados. ¿Qué pintaba un anciano en un lugar como aquel? Eran muy jóvenes, no podían sospechar siquiera. La puerta fue abierta por uno de los directores de Caballo de Troya. Omitiré nombres por seguridad. Sonrió y me invitó a pasar, al tiempo que sujetaba las gruesas gafas de Carey con el dedo índice izquierdo.
El policía al mando indicó que esperarían allí mismo y los M3A1 continuaron con los ojos de acero fijos en el suelo. Segundos después entrábamos en la sala de las tormentas. La llamábamos así porque era el lugar en el que se discutían los asuntos más afilados. Siempre terminábamos a gritos. El de las gafas de Carey me franqueó el paso y se hizo el silencio entre los allí reunidos. Parecían muy acalorados, probablemente discutían. La sala no tenía mucho que describir. Una mesa de cristal, fría y distraída, era el habitante principal. Era un capricho de Curtis, llegado de Dios sabe dónde. Mirando al norte se abría una ventana, la única. Se mostraba orgullosa de su blindaje. Solo veía alambradas y desierto. Pobrecilla. En lo alto lucían 2 lámparas, peladas y siempre encendidas. Flotaban entre el humo con los cables en desorden y sin vestir. Una parpadeaba sin cesar como protesta. En la pared de la derecha, tomaré como referencia la puerta de entrada, colgaba un retrato del presidente Nixon, descolorido, casi azul, y con una sonrisa falsísima. Junto a la ventana, en el rincón, una bandera norteamericana tan aburrida como la mesa y las sillas. En la pared de la izquierda observaba una gran pizarra con un negro amenazante. Allí arrancaban siempre las disputas, no sé cómo se las arreglaba. Por último, también en la pared de la izquierda, a 2 metros del suelo, vigilaba el armario cuadrado del aire acondicionado. Ese vivía permanentemente colgado y enchufado. No le culpo. En aquella sala había oído lo que no está en los escritos. En la cabecera de la mesa distraída se sentaba el general, de espaldas a la ventana que solo veía alambradas. Curtis fumaba uno de sus interminables habanos. Alrededor de la mesa se hallaba el resto de los directores al completo. 3 o 4 fumaban nerviosamente. Sí, se preparaba el escenario para una gran tormenta. Curtis hizo señas para que avanzara y me sentara a su izquierda cerca de la bandera. Nixon ni me miró. Éramos 12. Los observé durante breves segundos y ellos a mí. Slim babeaba como siempre. Frente a él, sobre la mesa de cristal, descansaba un maletín plateado, metálico, esposado a su muñeca derecha. ¿Qué contenía? ¿A qué se debía tanta seguridad? Percibí dureza en las miradas. ¿Qué podían reprocharme? ¿Por qué discutían? Curtis comprobó que el puro se había apagado y buscó cerillas. No tuvo tiempo de registrar los bolsillos. 2 de los directores se alzaron de inmediato y le brindaron fuego. Eran los aduladores de siempre. Y el general aprovechó la pausa para solicitar café. El de las gafas de Carey salió de la habitación y el silencio se sentó a nuestro lado. Ya éramos 13. Curtis se interesó por mi salud. Puro compromiso. El instinto volvió a tocar en mi hombro. Algo no iba bien entre los directores. Debía prepararme. Y así fue. Después comprendí a la pobre ventana. Necesitaba huir, pero no era capaz. Llegó el café y todos lo agradecimos. El silencio supo que estaba de más, se levantó y se fue. Nixon lo siguió con la mirada. Y la conversación discurrió por derroteros intrascendentes. La reciente bronca parecía olvidada, pero no. Curtis se dirigió entonces a uno de los directores, lo llamábamos el Tejano, y ordenó que repitiera lo expuesto poco antes cuando yo estaba a punto de entrar en la sala. Y el Tejano habló con cierto aire de desafío.
Os digo que la cuna no está en el mar Muerto. Observó las caras de incredulidad y repitió: tenemos información que lo ratifica. La nave no se halla donde creíamos. El silencio no llegó a la puerta. Se volvió y regresó junto a los directores. Yo estaba pálido. Miré al general buscando una explicación, pero no la obtuve. Curtis, impasible, ni me miró y animó al tejano para que continuara. El director que había lanzado la bomba no era amante de rodeos, aunque parezca increíble, y tiró por el camino de en medio. Esto es lo que recuerdo de aquella demoledora exposición. De acuerdo a las fotografías y datos suministrados por el Big Bear y por otros 2 satélites especialmente desviados hacia la órbita del Mar de la Sal, la nave no aparecía en el fondo. Algunos de los directores, entre los que se hallaba el de las gafas de Carey, protestaron. La información no era determinante. Los radiómetros multiespectrales ofrecían perfiles confusos y volvieron las discusiones más agrias si cabe. Alguien insistía e insistía en la cuestión de los radiómetros. No son de fiar. El tejano se puso en pie, señaló el maletín que continuaba esposado a la muñeca de Slim y gritó por encima del resto: de eso hablaremos luego. Vi desaparecer al silencio aburrido. Curtis ordenó calma y volvió a prender el agonizante habano. El humo caracoleaba asfixiándonos. La bombilla seguía protestando con sus constantes parpadeos, pero nadie echaba cuenta. Y el tejano prosiguió. Tampoco los radares de penetración profunda habían obtenido resultados concluyentes. La cuna no aparecía por ninguna parte. Los directores que se oponían al tejano plantearon que aquel tampoco era un argumento fiable. El fondo del Mar de la Sal, como expliqué en su momento, sumaba del orden de 100 metros de sedimentos en sucesivas capas químicas y arcillosas, consecuencia de los arrastres fluviales. En definitiva, 100 metros o más de puro fango que se comporta como arenas movedizas. La cuna pesaba más de 20 toneladas. Era más que posible que el lodo la hubiera succionado literalmente. Quizás se hallaba a 50 u 80 metros de profundidad. ¿Quién podía saberlo? Y pensé en Eliseo, Dios mío, sepultado en el fango. Percibí como que el alma se encogía. Apuré el segundo café. Creí entender la situación del equipo director de Caballo de Troya. Las informaciones e imágenes facilitadas por los satélites habían dividido las opiniones sobre el paradero de la nave y la brecha se hacía insalvable por momentos. Un grupo, integrado por 6 directores, entre los que se hallaba Slim, defendía que la cuna no se encontraba en el Mar Muerto. Los otros 4 opinaban lo contrario. El general no se manifestó y el tejano, en nombre de los que le secundaban, a los que a partir de ahora llamaré los halcones, añadió: tampoco el foco emisor de calor localizado en la fosa sur es la nave. Las nuevas protestas no se hicieron esperar. Eso es absurdo, planteó el de las gafas de Carey. En el Mar Muerto no hay nada capaz de provocar una fuente de calor como esa.
Alguien habló del aragonito y del hidrógeno sulfuroso. Le taparon la boca de inmediato. Como ya mencioné, el azufre no podía provocar una cosa así, y mucho menos el aragonito. El tejano dejó rodar la discusión. Cuando los ánimos se calmaron, concluyó: ese foco de calor es real, pero no es la cuna. Hizo una pausa y remató: esa fuente de calor podría estar relacionada con la nave. El desconcierto y la sorpresa se dieron la mano. Nadie entendió. Curtis apremió: ¿de qué demonios estás hablando? El tejano esperaba ese instante. Hizo un gesto al de los labios babeantes y Slim procedió a soltar las esposas que sujetaban el maletín a su muñeca derecha. El silencio se sentó de nuevo entre los directores. Nixon perdió la estúpida sonrisa. Todos estábamos expectantes. Slim abrió el maletín plateado y extrajo un sobre de color naranja. Aparecía lacrado y fue a depositarlo sobre el cristal frente al general y jefe del proyecto. Fue entonces cuando me fijé. El lacre era el mismo que cerraba el sobre que yo había recibido en mi habitación en el pabellón de oficiales de Edwards. Una estrella de 5 puntas también invertida. ¿Qué era todo aquello? Curtis se apresuró a romper el lacre y extrajo una colección de fotografías. Parecían imágenes captadas por los satélites. Silencio. La bombilla tartamuda continuaba con los parpadeos. Era insufrible. El habano del general hacía rato que había fallecido. Curtis solicitó explicaciones. ¿Qué es esto? El tejano respondió al momento: podría tratarse de acumuladores. Explícate. Y el tejano lo hizo sumiéndome en la confusión. Ese foco de calor, y señaló la mancha naranja que aparecía en las imágenes, no es de la cuna. Si procediera de la nave, la radiación sería ligeramente radioactiva y no lo es. Hablaba con razón. La aleación con el torio convertía el blindaje del módulo en levemente radioactiva. La fuente de calor que observas, continuó el halcón, es de origen químico, y bien, creemos que son acumuladores. El general solicitó más claridad. Acumuladores, ya sabes, baterías eléctricas como las que llevaba. El tejano rectificó: como las que lleva la cuna. Hice memoria. Las baterías en cuestión se hallaban estratégicamente repartidas por las naves. Eran elementos complementarios destinados a suplir algún tipo de déficit menor o secundario. Recordaba haberlas utilizado en una ocasión al explorar la cripta funeraria de la población de Nahum en la Galilea. En dicha oportunidad, el acumulador de turno alimentó una potente linterna de 33.000 lúmenes, que yo supiera nunca más salieron de la nave. ¿De cuándo son esas fotos? El general lo tenía adelante, al pie de las imágenes, pero no lo vio. El tejano indicó: ahí figura el día y la hora. Lo veo, se adelantó Curtis. Día 15 a las 13 horas. Eso fue el día anterior. Las fotografías habían sido tomadas el domingo. Curtis no comprendió el alcance de lo que sugería el tejano y terminó pasando las imágenes al resto del equipo. No hubo discusión.
La información parecía correcta, y el general, tras encender un nuevo cigarro, planteó la cuestión clave. Ok, son acumuladores pertenecientes a la cuna, y os pregunto, ¿dónde está la nave? Durante algunos segundos nadie replicó. Finalmente, el tejano habló con sensatez. No lo sabemos. ¿Qué estás insinuando?, preguntó el general con desconfianza. No insinúo nada por el momento. El director insistió en lo ya sabido. No hay rastro de la nave. Eso no quiere decir que esté hundida. Curtis siguió ausente, sin captar el doble sentido de las palabras del tejano. Reclamó las imágenes y las puso en las manos de quien esto escribo. ¿Y tú qué dices? Las examiné con avidez. La teledetección activa y los radiómetros multiespectrales ofrecían una información impecable. La mancha naranja era nítida. Aquello representaba una fuente de energía de origen químico. Era el mismo foco emisor que había mostrado Curtis el 7 de julio en la base judía de Nevatim. Calibré las dimensiones del foco emisor. Eran sensiblemente inferiores a las de la cuna. Esto me dejó atónito. El tejano llevaba razón. Podían ser acumuladores. Rechacé la idea al instante. Volví a examinar las fotografías, las comparé y llegué a la misma conclusión. Aquello no eran acumuladores. El general captó mi extrañeza y preguntó rápido: ¿qué sucede? Necesité unos segundos. La mente era un laberinto. Aquello no era posible. Finalmente expliqué: no pueden ser acumuladores, no los de la nave. ¿Qué estás diciendo?, intervino el tejano. Indiqué la mancha naranja y abrevié. Están agrupados, insisto, no pueden ser acumuladores. Explícate, exigió el general con nerviosismo, y lo hice. Si la nave se hubiera abierto como consecuencia del impacto en el agua, las baterías o acumuladores eléctricos podrían haber escapado de la cuna o no. Como mencioné, se hallaban estratégicamente distribuidos, dispuestos para ser usados en caso de emergencia. Era físicamente imposible que, al escapar de la nave, permanecieran agrupados. La flotabilidad era notable y eso los hubiera impulsado hacia la superficie del lago y en desorden. Curtis me miraba perplejo. El habano había vuelto a apagarse. Nixon no sabía de qué hablaba, como casi siempre. ¿Cómo es que las imágenes muestran los acumuladores reunidos en una especie de racimo? Ni en 1.000.000 de años se produciría una casualidad así. Y para colmo, añadí, aparecen activados. El tejano y varios de sus hombres sonrieron. Deduje que ya lo sabían. Y continué. Esos acumuladores no funcionan automáticamente. Hay que conectarlos manualmente. ¿Han podido activarse con el choque? La pregunta de Curtis estaba de más, pero aclaré la duda. Difícil. Y una nueva incógnita quedó flotando entre el humo. ¿Quién los puso en funcionamiento? Yo no recordaba, además, por qué razón hubiera hecho algo así. Son como linternas, maticé. Es preciso pulsar el correspondiente interruptor para que se enciendan.
El general había comprendido y recapituló. Veamos, ¿estás diciendo que esos acumuladores o lo que sean no deberían estar ahí? Asentí con la cabeza. ¿E insinúas que alguien los activó uno por uno? Volví a mover la cabeza afirmativamente. Todos, creo, fuimos visitados por el mismo pensamiento, pero nadie se atrevió a expresarlo. Pero los acumuladores, musitó Curtis para sí, ¿están ahí? Afirmativo, y no lo entiendo. Y eso no es todo, intervino Slim por primera vez. Los acumuladores flotan a 5 o 10 metros del fondo. Curtis y yo examinamos la línea que marcaba el fondo del Mar Muerto. La apreciación era correcta. Los acumuladores se hallaban por encima del fango. La nueva observación me dejó atónito y exclamé sin poder contenerme. Negativo. Eso es igualmente improbable. Las baterías flotan. Slim preguntó malévolo. ¿Se trata de un milagro? Lo maldije en mi interior. Solo hay una explicación, terció el tejano. Alguien lo ha dispuesto así. Alguien ha reunido los acumuladores, los ha activado y los mantiene sujetos en el fondo con algún tipo de peso. Pero los interesantes comentarios del director quedaron diluidos en una nueva protesta. Estábamos elucubrando, todo eran suposiciones, necesitábamos más información. Y el de las gafas de Carey apuntó la necesidad de llevar a cabo una incursión en toda regla al Mar Muerto. Habló de sondeos electromagnéticos, magnetómetros de protones, radares con láser, sonares de baja frecuencia y de barrido lateral, capaces de levantar cartas del fondo del lago y de los ASDIC, otro dispositivo sonar inventado para detectar la presencia de submarinos. Los halcones volvieron a burlarse y con razón. ¿Con qué excusa preparaban una expedición así? ¿Qué argumentaban ante los judíos o ante los jordanos? La guerra estaba a la vuelta de la esquina. Todos en aquella maldita base lo sabían. Ese no era el camino. Y otra duda me hundió un poco más en la confusión. ¿Cómo era posible que los acumuladores, suponiendo que lo fueran, llevaban 17 días activos? En esos modelos el límite era de 114 horas. Curtis me sacó de aquellos negros pensamientos. Hora de comer.